13 de abril 2025, ¿dónde está esa pregunta en nuestro diseño? ¿Y por qué cuestionarnos nuestro diseño, nuestros programas o aquello que podemos sentir que nos gobierna? Pues para recrearlo y entenderlo, sus funciones que nos otorga, ya sea de aumentar o limitar o que tengamos que cambiar. Bueno, hoy es el día 103 del año, donde nosotros estamos actualizando nuestra percepción, pero también es como Tierra nos ve a nosotros. Entonces, el percibirnos actualizados, ¿será que estamos cursando una nueva versión de nosotros o que estemos potenciando la versión previa? Tiene esas dos variantes. Si el cambio genera estabilidad, estamos potenciando lo previo. Si el cambio genera una evolución, que es un paso de quiebre, que digamos que entraste en una nueva pista, entonces ese cambio pues va a ser como un poco más impactante, ¿no? Va a generar una nueva base sobre la que se va a empezar a construir la estabilidad. Entonces depende de nuestra interacción con el ambiente, porque es donde se va a estabilizar esa nueva base, y cómo nosotros empezamos a interconectar con ella. Bueno, yo no entendía que era 103, pues me voy a 301, yo con la percepción alineada. Pero también tenemos que 30 es el universo base 30, donde ya tenemos la conectividad en los tres personajes, es decir, el cuerpo, el alma y el espíritu, o la parte que es el cuerpo, el átomo y la parte subatómica. Cómo se interrelacionan y cómo empiezan a compartir información entre ellos en cada etapa de nuestra conectividad o nuestra experiencia en lo que estamos viviendo como vida. Entonces sí es interesante ver si esa base que estamos entrando, donde va a haber más intercomunicación, pues también nosotros empezar a ejercerla, cómo nosotros nos comunicamos, y los medios con los que nos comunicamos son los únicos o hemos incluido más. Hemos incluido a lo mejor nuevas expresiones, nuevas formas de manifestar esos afectos, o incluirnos en comunidades en las que normalmente no convivíamos, así ampliando el espectro en donde vamos a tener entrada. Bueno, en las fases veloces tenemos que es 262, los circuitos de la paciencia, pero ya veamos que ese 6 al estar en medio es el potencial, ¿no? El potencial de conectividad, porque acuérdate que 2 o 22 sería la totalidad del plano 2 en sus circuitos. Entonces el potencial de ese plano 2 en donde va a estar haciendo la función de circuito. Un circuito ya sabíamos que podría ser la comunicación, y otra parte es donde está encajando la información, ¿no? Es esa conectividad donde baja ese trayecto, podemos decir que es el circuitaje. ¿Cómo yo puedo diferenciar si generé un circuito o apenas hice la captura? Cuando hice la captura lo voy a ver como una novedad, algo nuevo, pero todavía no lo entiendo, donde forma parte de mí. Cuando hago el circuito ya lo puedo asumir. En ese lapso de asumir es porque entiendo en qué se va a unir conmigo. Estoy viendo el enlace, o donde ya sea me sea funcional, me sea una nueva base para el desarrollo, o donde yo entienda dónde lo puedo aplicar en mi vida, ¿sí? Entonces son esos momentos que entendemos, pero todavía no hemos llegado al wow o la eureka, sino es ese procesamiento, ¿no? Entonces, cuando yo estoy haciendo circuitos es que yo veo dónde está entrando, pero todavía falta el desarrollo del mismo para llegar a decir,
eureka o wow, ¿no? Ya entiendo dónde encaja esto. No entiendo que es 262, pues también lo puedo leer como 226. Los circuitos para el potencial, pero acuérdense que también 26 es la letra Y, que es el eje del ser. Entonces, los circuitos del ser, ¿cómo conecto con este ser en todos sus aspectos? Por eso hablábamos de la comunicación de los 3 personajes. Entonces, también entender que cómo conectamos con todos nuestros aspectos. Cómo yo conecto con mi parte veloz y cómo conecto con mi parte más analógica. Bueno, pues hoy tenemos que es 13 de abril 2025, para las 5D es día M, para la 3G es 103, vuelta 7, cuadrante inhumano, paso humano, mine en el no del pano lineal. Valor lo puedo leer como rol AB, en el cual puede ser el rol de la antena nativa, tierra con conciencia solar. La valencia es el inhumano en perspectiva de conexión con su parte veloz y concreta en la intercomunicación, es decir, esa parte de inhumano conectándose. Tiempo de desarrollo es el crecimiento de la valencia. La experiencia es la expresión física del valor. Entonces, el tiempo de desarrollo es el crecimiento de la valencia, es decir, yo ya ubiqué la valencia, acuérdense que la valencia es la parte rápida del valor, no es previo a que podamos empezar a ver el valor. Entonces, ese tiempo de desarrollo ya sabemos que nosotros habitamos en un espacio y un tiempo, ¿no? Entonces, el espacio vendría siendo el vacío donde se va a desarrollar, y el tiempo de desarrollo es esa secuenciación, es donde la valencia va a ejercer su función. Y la experiencia es la expresión física del valor, es decir, cuando ya está más en el concreto y vivimos la experiencia de algo, es donde estamos construyendo ese valor. El valor digital es la fase veloz de conectividad vía antena. El valor nominal sería el humano como mineral en el concreto. ¿Qué tanto de mi parte mineral terrestre permito que se exprese con la conectividad terrestre? O sea, ¿qué tanto de los elementos que componen este cuerpo se conectan con el ambiente? Considero a tierra como parte de mi comunicación, y hablando de tierra no nada más en el aspecto literal del planeta, sino más bien en el contexto, en el entorno donde yo habito. Realmente me siento perteneciente a este planeta, o sea, sí me siento como miembro de la especie humana. En este aspecto, el aprecio es el ser permitiéndose experimentar su inteligencia orgánica. Es decir, la inteligencia orgánica no solamente es nuestro cuerpo, sino también todo lo que contiene. Entonces también lo podemos ver en las expresiones de emoción, sentir y la conexión con el territorio como ejemplos. No es como exclusivo, ¿sí? Entonces, la inteligencia orgánica, ¿qué es? Que en esta parte molecular, en esta parte del cuerpo, ¿cómo conecta con el ambiente? Y en esa parte genera el aprecio, el ser con un peso, ¿sí, verdad? Entonces, ese peso es más gravitatorio, todavía más allá que el valor, sino como sería una representación ya más específica de la materia. Si te fijas, el hablar del valor desde esta perspectiva nos abre el campo de conectar con él, más allá que yo piense que tengo que realizar un trabajo, una tarea, algo muy en específico que voy a intercambiar con otro para generar un valor. O sea, este aspecto que nosotros vemos de hacer un trabajo, realizar un servicio y luego tener ese valor económico, por decirlo así, que hemos aprendido en la sociedad, cuando hacemos el intercambio con otro, se queda cortito ese modelo cuando tú ves cómo la realidad desde el ambiente te entrega
esos elementos con los que empiezas a trabajar para generar el valor y te entrega las valencias. Entonces, por ejemplo, ahorita que estaba viendo la tabla periódica que estamos viendo de la mano con un grupo más avanzado, lo que he notado es, por ejemplo, cuando hacemos análisis de los elementos, vemos que cuando los elementos se enlazan, toman propiedades de alguno de los dos elementos y se genera uno nuevo, ¿no? Se genera una nueva versión. Entonces, esa nueva versión en sí ya generó un nuevo valor, pero el valor no es tanto por simplemente la unión de esos dos elementos, sino que cada uno ya tenía algo en específico que puede aportar. Sí, entonces a nivel más molecular, cuando hacen esos enlaces se permiten intercambios que no es que conecten todo, sino que conectan en ciertos puntos que dan la generación de algo nuevo. Hasta ahorita donde lo que entiendo de cómo se hacen esos enlaces químicos, ¿no? Si yo eso lo traslado a cómo funciona el valor, pues sí, claro, desde la valencia es todas estas propiedades previas que representan y que son como si fueran los ingredientes de algo, como al mezclarse o al unirse y de la forma en que se unen, porque también tiene que ver la forma en la que se unen, es el resultado que se tiene. Entonces, desde ahí es esa creación de valor, o sea, es muy abstracto hasta que lo podemos entender en el concreto. Entonces, si nosotros vamos viendo cómo se va generando ese valor, pues eso es mucho previo a que tú realices un trabajo o entregues un servicio a otro miembro de la especie. Fíjate qué interesante, va mucho más atrás, en partes veloces, antes de que se vea en el concreto. Entonces eso nos abre más posibilidades y no nos enlaza en una sola ruta de cómo generar valor. Bueno, para hacer estos análisis más profundos, más a detalle, me puedes contactar. Estoy como Miriam Catalina en Facebook y Miriam Catalina 157 en Instagram. Y nos vemos el día de mañana. Bye bye.